Rápidamente vamos a pasar al último plato fuerte, en la última ponencia. Mientras la van montando, voy a ser muy breve, porque lo que ha ocurrido durante todo este día lo vamos a juntar todo en este escenario. Invito a que nos acompañen al escenario nuevamente a Robert Kennedy, que esté con nosotros, a Juan Verde, al presidente de Cámara, a Gerardo Cuerva, que a continuación van a mantener una charla en torno a algunas de las ideas que se han planteado en este foro durante estas dos jornadas. Mientras vamos preparando todo, recuerden que pueden continuar con ese hashtag de Granada Innova 2019 para que puedan a través de las redes sociales llevar más allá de lo que es este auditorio, este foro. También les recuerdo que esta no es la única acción que Cámara desarrolla anualmente en torno a la idea de la innovación, con sesiones formativas. Os podéis seguir sentando, si queréis, mientras. Con sesiones informativas, formativas y algunas de ellas en colaboración con la Fundación Incide y ayudas que en 2020, en 2020, volveremos a poner a disposición de nuestras empresas. Así que, si les parece, vamos a disfrutar de este último momento tan especial, que además va a tener la suerte, y a mí me interesa mucho, que va a contar con Juan Verde como moderador. Y me interesa mucho por si es un chaval que está empezando y si lo hace bien, seguramente lo fichemos en mi medio de comunicación. Así que a disfrutar muy mucho y cuando estéis ya listos podemos comenzar con este plato fuerte para terminar este segundo Foro Internacional Granada Innova. Muy buenas tardes a todos. Es de verdad un honor y un verdadero placer una vez más estar aquí con todos ustedes y una vez más quiero darle las gracias a Incide, a la Cámara de Comercio de Granada, a la Cámara de Comercio de España, a su presidente, el señor Bonet, y gracias a todos ustedes también de verdad por su colaboración y participación en este evento. Creo que efectivamente esto es una oportunidad ahora de sacar conclusiones, de compartir una serie de reflexiones con todos ustedes sobre todo lo que hemos escuchado y aprendido aquí en los últimos 2 días. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta al señor Kennedy. Me impresionó mucho esa descripción de que estamos en mitad de una guerra entre ese grupo de empresas o ese lobby económico que defiende un modelo del siglo pasado, un modelo económico no solamente obsoleto, sino me atrevería a decir que destructivo, versus un grupo de emprendedores, de tecnólogos, de soñadores, y a lo mejor estoy simplificando demasiado, pero la pregunta es para mí relativamente sencilla. ¿Cómo se gana esa guerra? La mejor analogía de lo que está pasando hoy, la transición del carbón, de los sistemas de carbón a una energía descarbonizada, es la última vez que hicimos esta transición de un sistema energético a otro, fue cuando abandonamos la esclavitud. En los Estados Unidos, la gente hacía muchísimo dinero de la existencia de este tipo de negocios y ahora queremos invertir dinero en nuevos intereses. Esta gente del pasado querían quedarse con este sistema de energía, un sistema de energía inmoral, y pusieron nuestro país en una guerra civil que mató más de 600.000 ciudadanos americanos y casi destruye nuestro país entero, y su esfuerzo era destruir los Estados Unidos de América solamente para mantener un sistema de energía. Y la energía del carbón tiene una inversión más lucrativa y están dispuestos a hacer
el mismo tipo de cosas para continuar con ella. Y lo vemos muy claro en Estados Unidos porque nuestro sistema político permite que se gasten grandes sumas de dinero y hemos visto que las industrias gastan casi $500 millones para persuadir a los americanos de que el calentamiento global no existe y que el cambio climático no existe. Así que incluso a día de hoy tenemos alrededor del 45% de los americanos que creen que es todo mentira. El presidente de los Estados Unidos dijo abiertamente que el cambio climático es mentira. Más de la mitad de los miembros del Senado de los Estados Unidos, el Partido Republicano entero, decía que el cambio climático no es verdad. Incluso los casquetes polares se están fundiendo y eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, hace 2 semanas me evacuaron de mi casa en California porque la estación de los incendios dura 2 meses más que en los 70. La misma semana en la que me evacuaron de mi casa, porque mi casa casi se quema por segunda vez en 2 años, tenemos también una casa de verano en la costa este y en ese pueblo el puerto fue destruido por una tormenta de invierno y fue también la segunda vez que ha pasado en 2 años en la historia y nunca antes había pasado. Yo en mi propia vida estoy viendo que todo americano común puede ver lo que está pasando también. Tenemos muchas historias y vemos cómo la propaganda trabaja y cada persona, cada empresario va a sus propios intereses. Y mucha gente está intentando mantener industrias que saben que van a matar muchísima gente. Así que, como digo, nos encontramos en una guerra de la que somos víctimas. Es una guerra que claramente vamos a perder, vamos a retrasar la transición mucho más de lo que desearíamos. Gracias. También me interesa escuchar más sobre la guerra. Gracias, Bobby, pero me gustaría, y luego desde el punto de vista de Richard y también tú, Gerardo, que representas y tienes la voz de la pequeña y mediana empresa, del empresario, que sigue viendo esta guerra como algo que le queda lejos, ¿no? Pero somos cada vez más los que creemos que es una gran oportunidad de negocio para las empresas, ¿no? Me gustaría que Gerardo nos haga una serie de comentarios. Y la segunda pregunta va para ti, Richard, sobre este tema. ¿Es la educación el armamento necesario para ganar esta guerra? I'm going to have to apologize. Can you ask the question again in English, Juan? Because I think the translator went to sleep during my speech. Se quedó dormido el traductor. I'm interested in learning about Gerardo's view with regards to how companies are seeing this battle between 2 economic models. More and more of us believe that there's a huge, great business opportunity for companies in this battle for the future. And particularly to you, is education the weapons? Is education the weapon, the most effective way to change and bring about that change? Yeah. In short, the answer is absolutely. What I believe, and I touched on in my speech, is that we have the most socially conscious generation the world has ever seen. And when you look at examples like Greta Thunberg and the impact she's had on young people and their hunger to become activists, it's huge. But what we need to do is, through our education system, help our young people channel that raw energy into understanding how they can truly change. ¿Cómo pueden verdaderamente cambiar la sociedad? Creo que lo harán porque estoy convencido de que, siendo optimista, lo que estamos viendo son los restos de unas políticas fallidas, pero todo esto va a cambiar en las próximas generaciones si tenemos
personas que piensan. Tenemos que asegurarnos de que nuestro sistema de educación implementa el acceso a las oportunidades y enseñar a nuestros jóvenes cómo ser responsables y activistas y líderes. Y eso es de lo que trata su fundación. Y lo que tenemos que hacer es hacerlo ya. Mucha gente está esperando a que la gente tenga 20 años para hacer los líderes, pero tenemos que hacerlo desde mucho antes. Tenemos que hacer esto como lo hace gente Greta Thunberg. La educación tiene que dar a los jóvenes las herramientas para que ellos puedan hacer un gran cambio que tenga Me interesa sentido. mucho la visión que aportas tú como líder empresarial, no solamente aquí en Granada, sino a nivel nacional también, que sé que también estás muy involucrado con la comunidad de pequeña y mediana empresa a nivel nacional. Muchas empresas todavía creen que esto de la innovación tecnológica y particularmente de la oportunidad que representa esta transición a un nuevo modelo económico es algo que les queda lejos. ¿Qué le dirías tú a un empresario que esté pensando en este momento en invertir en tecnología y pensar en sectores de crecimiento futuro? Bueno, yo creo que lo decíamos esta mañana y se ha visto claramente esta mañana. No es una opción. Yo creo que la tecnología, la irrupción de la tecnología en la sociedad y por tanto también en nuestra empresa es un camino de no atrás, es un camino de hacia adelante. Y si queremos de verdad competir en cualquier parte, en cualquier entorno, ya no digo a nivel mundial, en cualquier entorno, o nos subimos al carro de la innovación, al carro de la tecnología, o realmente nuestras compañías quedarán totalmente al margen. Lo intentaba decir en las palabras de introducción al evento. Yo hablabais ahora mismo de la protección del planeta. ¿Qué negocio hay o puede haber alrededor de eso? Yo lo digo que por convicción o por negocio. Yo pongo el ejemplo, cuando me hacía esa pregunta ahí al principio, me estaba acordando yo aquí en Granada, tuvimos un evento, una beatificación de Fray Leopoldo, famoso en el sur y muy famoso, y me pedían ayuda, la fundación me pedía ayuda y yo me dirigía a los empresarios diciendo, o lo hacéis por convicción o lo hacéis por negocio, porque asociado al turismo, asociado a religioso, hay negocio. En el caso del medio ambiente, del futuro del reciclaje, del futuro de la protección del país, es exactamente igual. Yo creo que hay que hacerlo por convicción, porque estoy convencido que tenemos que dejar un mundo mejor. Pero si no, hazlo por negocio, porque también hay negocio. Totalmente de acuerdo. Muy bien, muchas gracias. Robert, sé que además de ser un ambientalista líder mundial y todo el trabajo que haces con Waterkeepers, también asesoras a diferentes fondos de inversión y trabajas también muy de cerca con grandes empresas. ¿Es okay? ¿Se oye? Sí. You hear it? Okay. Y te digo esto porque hablando de educación y hablando de lo que es necesario para facilitar esa transición a un modelo económico más basado en la innovación y en la sostenibilidad, una de las cosas que seguimos oyendo por parte de los CEOs y de las compañías es que lo que estamos enseñando en las universidades tiene poco que ver con las habilidades que necesitan las empresas. En tu opinión, ¿cómo se puede trabajar en eso? Que el liderazgo que están surgiendo en las universidades y las habilidades que le están enseñando en los sistemas educacionales más tradicionales. Well, I shouldn't have trouble answering that question. No debería tener problema a la hora de resolver esa pregunta porque yo estudié en escuela de Derecho y he sido profesor allí. Y creo que el comportamiento humano responde a los mercados y responde a los incentivos y que la clave es que tenemos que hacer dos cosas. La primera de ellas es tenemos que hacer que los mercados funcionen abiertamente. Debemos incorporar el coste del carbón y de otros como el mercurio y otros materiales
todos están interiorizados en el mercado. Los mercados funcionan de una forma muy peculiar y hay que estudiar la eficacia de unos u otros según su funcionamiento. No podemos hacerlo sin una democracia. Y para mí, lo más importante que hay que enseñar es la conexión entre la democracia y todo lo demás que hacemos en nuestra vida. Porque la democracia, por ejemplo, mientras los hermanos Koch puedan poner $1.000 millones de dólares en el proceso político de los Estados Unidos, no vamos a tener un mercado de beneficios que beneficien al ser humano. Vamos a convertirnos en una plutocracia y nuestra nación ya tiene dificultades para ser una democracia porque hay un espacio muy pequeño en el que se pueden mover nuestros individuos. Si yo dirigiera el estado de Nueva York, por ejemplo, necesitaría 35 millones de dólares para hacerlo funcionar en 1 o 2 años. Lo que necesito es incrementar unos $10.000 esta inversión. Habrá alrededor de 100 personas que me den esa donación y que van a poder contribuir conmigo. Mucha gente te va a llamar y esas llamadas hay que responderlas para saber que les estás prestando atención y que confíen en ti. Así que nuestro gobierno ahora responde a aquellos que nos prestan dinero y la gente que no está participando o que no puede participar casi no tienen impacto dentro de nuestro gobierno. Y esa no es la democracia modelo que los Estados Unidos pretendía ser y que fue una vez, de hecho. Mientras siga sucediendo esto, la gente que controla nuestro gobierno va a pagar por ello y la gente que gana el dinero de las donaciones, por ejemplo, los hermanos Koch dieron mucho dinero a las elecciones americanas. ¿Alguien ha pensado que lo hicieron por un impulso patriota? ¿Alguien cree realmente que lo hicieron porque tenían un gran sentido de la humanidad o de la democracia? Las industrias son algo bueno porque permiten a la gente acumular riqueza y luego pues arriesgarse y crear trabajo y riqueza. Pero no deberían ellos controlar nuestro gobierno porque también tienen deberes para con sus partes interesadas. En las leyes de los Estados Unidos es ilegal que una industria actúe con malas acciones. Por ejemplo, cuando tuvimos el huracán Katrina, Walmart, una de nuestras grandes industrias, vendió mucha agua embotellada a gente que no tenía hogar o que no podían acceder al agua. E hicieron muchos anuncios en los que mostraban cómo se le estaba dando el agua a estas personas. Y Walmart lo estaba haciendo no porque se preocupaba de la gente de Nueva Orleans, sino porque creían que dándoles agua podrían incrementar el valor de su compañía en el futuro próximo. Si estuvieran intentando ayudar a la gente, en realidad cualquiera podría haberles denunciado por malas prácticas. Así que saben cómo tienen que comportarse. Y bueno, esto está bien, porque si lo sabemos, podemos comportarnos de manera adecuada. En 1907 aprobamos una ley en nuestro país
large corporations owned by the Rockefellers and La mayoría de nuestras industrias están lideradas por grandes familias took over American democracy. They were y ellas senators. tienen en las manos la democracia americana. They were essentially picked by state legislatures, which were controlled Los by senadores people. There was very y little todo el mundo en el democracy. gobierno estaba controlado por estas familias ricas. Y luego pasó Who had the courage to un stand up acontecimiento, He passed the es Sherman que Trust. se aprobó un He acto Standard Oil Company. en el que He passed a 40-hour work week. se aprobaban, por ejemplo, las semanas de 48, trabajo de 48 horas There were they allowed unions to y organize. permitían que las uniones se organizaran. Like Upton Sinclair and Ida Tarbell, who started aggressively. La creación de sindicatos And you also had a populist movement and a progressive movement who were rising up to try to restore democracy. Había un gran movimiento And we were able y esto fue un cambio a la democracia. Y pudimos restaurar la democracia en ese momento en nuestro país. Pero una de las leyes que se aprobó, una importante, era de 1908, en la que estaba prohibido que las empresas pudieran dar dinero a un candidato federal. Y esto salvó a la democracia estadounidense. Pero en 2008, 100 años después, el tribunal, la Corte Suprema, dominada por los republicanos, eliminó esa limitación de pagos a los políticos. Y en 2008 se gastaron 100 millones de dólares en las elecciones. Al siguiente fueron 3.000 millones lo que se gastó al año siguiente. Y con este tipo de dinero en el proceso político hemos perdido la democracia y hemos perdido cualquier habilidad. Y Donald Trump no ha salido de la nada. Solo es la aceleración radical de un proceso de desdemocratización que se ha producido en nuestro país después de que estuviera Ronald Reagan en el poder, con la destrucción de los sindicatos, y la destrucción de las clases medias y el empoderamiento de las corporaciones, desacreditando a todas las instituciones y a los gobiernos. Y algo que ha pasado al mismo tiempo es que nuestras naciones y las escuelas, por primera vez, hemos eliminado las clases de ética. Los niños ya no se les enseñan temas cívicos y democracia en las escuelas. Y la gente no entiende que si quieres evitar esto, tienes que educar a tu población si no quieres ser un tirano. Tienes que hacerles que se reconozcan cuáles son las características de la tiranía. Y en Estados Unidos, Donald Trump está volviendo al pasado, porque tenemos una nueva generación de niños, de jóvenes que no entienden nada, igual que nuestros votantes. No entienden lo que está pasando. Esto no es aceptable. Tenemos que enseñar a la gente educar a la gente en democracia. Gracias. ¿Y la noticia buena ahí cuál es? Where are the good news there? Pero no, lo digo porque yo estoy de acuerdo, hay un número limitado, reducido de grandes empresas que se niegan a aceptar lo que es inevitable, un cambio. Yo creo que en esta transición para mí el factor no es la dirección, es la velocidad. Yo creo que la economía va a ser mucho más sostenible, la sociedad va a ser más responsable con el medio ambiente. La pregunta es a qué velocidad van a ocurrir esos cambios y si llegaremos a tiempo, ojo, también, para que esos cambios no sean irreversibles. Yo veo parte de la solución en lo que están haciendo las empresas, particularmente en el sector tecnológico, en el sector de las energías renovables. Hablamos esta mañana de cómo han bajado los precios en las últimas décadas, se han convertido en opciones mucho más competitivas. Gerardo, si nos puedes hablar un poco de lo que estás viendo tú aquí en España, o sea, cómo las empresas están siendo parte de la solución y no parte del problema.
Bueno, yo creo que en España la conciencia del respeto por el medio ambiente yo creo que es un hecho. Creo que es un paso muy importante y es cierto que no somos ajenos a lo que está sucediendo en otros países. La gente joven está liderando en muchos momentos esa concienciación del respeto por el medio ambiente. La empresa también. Yo creo que la empresa, la responsabilidad social, que parece que siempre estaba relacionada siempre con el ser humano, con la persona, la responsabilidad social corporativa, yo creo que ha dado un paso más al medio ambiente. Yo creo que ya hay certificaciones de medio ambiente en la que cualquier proceso de cualquier empresa, cualquier proceso productivo, se adhiere a esos manuales de respeto al medio ambiente. Hay una cultura, como te decía antes, hay una cultura por convicción y una cultura por propio negocio. Pero yo creo que queda mucho por hacer y estoy de acuerdo contigo que el vector quizá más significativo es la velocidad. Llegaremos a tiempo. Yo en Europa, yo estoy en el sector de la energía y lamentablemente muchas veces ponemos objetivos inalcanzables para fracasar. Yo creo que un mensaje que a mí me gustaría lanzar está el 2030, el 2050, la electrificación de la economía. Tenemos que ir dando pasos, tenemos que ir poniendo metas más cortas y conseguibles para que realmente podamos llegar al éxito, no al fracaso. Y en ese sentido creo que queda mucho por hacer. Con lo que has preguntado ahora, que estaba ahí hablando con Robert, estamos en un momento complicado porque Estados Unidos, listas abiertas, en contrapartida financiaciones de campañas por grandes compañías, y hay otros estados, y miramos el nuestro, con listas cerradas y con problemas también en la financiación en las campañas. Por tanto, ¿cuál es el modelo de democracia real que este mundo necesita? No tiene nada que ver con la pregunta que me hace, pero conforme estaba escuchando la conversación, también me surge cuál es el modelo ideal. Tendremos que pensar cuál es ese modelo híbrido ideal. Me interesa, Sí. Me interesa mucho, gracias Gerardo, me interesa mucho, Richard, un poco para seguir en la línea de lo que está mencionando Gerardo. Yo creo que la clave son momentos difíciles, a nadie se le escapa, esa inequidad económica, esa falta de igualdad económica entre esas multinacionales, es un factor a considerar y todo, pero yo creo, y soy muy optimista al respecto, que esa velocidad se va a alcanzar en la medida en la que podamos fomentar una mayor participación de la sociedad civil. El que la gente salga a la calle a protestar, eso a mí no me parece malo del todo. Hombre, dentro de unos parámetros democráticos y pacíficos, desde luego. Pero el hecho de que la gente joven salga a la calle, esos movimientos, los Viernes por el Futuro, Fridays for Future, el caso de Greta sin ir más lejos, estamos viendo en Estados Unidos por primera vez en la historia de Estados Unidos movilizaciones a favor de la lucha contra el medio ambiente de cientos de miles de personas cuando eso no se veía anteriormente, ¿no? 23 gobernadores de los 50 en Estados Unidos han dicho que van a ratificar el Acuerdo de París, uno de los cuales es California, y si fuese un país sería la sexta economía o la quinta economía del mundo. O sea, creo que hay esperanza y hay motivos para ser optimistas, pero mi opinión tiene todo que ver con la sociedad civil y la educación. Me interesan tus comentarios y tu opinión al respecto. ¿Es demasiado optimista pensar así? No, I'm a huge optimist. También soy súper optimista. Y de hecho todos nosotros tenemos que ser optimistas porque si nosotros no lo somos, nuestros hijos no tendrán ninguna oportunidad. Si nos rendimos, no habrá futuro. Pero soy optimista por varios motivos. Algunos ya los hemos escuchado. Una de las experiencias que he tenido, se lo he contado antes, hace unos años estaba en un evento en una universidad y hablé con un grupo de estudiantes y profesores sobre la primavera árabe y el uso de la tecnología para activar estos eventos, estos sucesos. Y al final de la sesión, un estudiante de 18 años vino y me dijo con sus amigos, me dijo, gracias, es la primera vez que escucho a alguien de tu generación
que creo que es la Z, yo soy de la generación Z, creo, me dijo, es la primera persona que escucho de tu generación que dice que estamos cambiando la cara de la democracia, nos guste o no. Y estamos en un espacio muy interesante en el que hay una gran esperanza por la transformación generacional. Los jóvenes son ahora la generación de mayor revolución en cuanto a consumidores activistas. Antes la gente eran consumidores pasivos, comprábamos lo que había que comprar, y ahora tienen una opinión, interactúan en cuanto a la hora de comprar productos y servicios. Esto lo vemos también en las redes sociales, como consumidores más sofisticados. Y esto está relacionado con lo que decía Robert, con la educación específica y la educación sobre la democracia, porque tenemos esta democracia que están preparados, son activistas por naturaleza, por instinto, son interactivos y proactivos, pero lo que tenemos que hacer es enseñarles a utilizar esas herramientas, esa rueda que tenemos en la sociedad para actuar de una forma que tenga significado. Y no creo que sea casual cuando ver que hemos quitado la asignatura de ética en las escuelas. Es muy conveniente para los políticos quitar esta asignatura, esta educación, este tipo de educación, porque lo que hace es crear una población a la que se le educa para estar a un nivel en el que se les puede seguir controlando. Y ahora las generaciones tienen un potencial de ser la sociedad más empoderada, y tenemos que asegurarnos de que todos, como ciudadanos de nuestras sociedades, tenemos que cuestionar esa política educativa para poder desarrollar de forma genuina una generación con otra capacidad para reformar la sociedad. Para que los líderes, y como líderes de empresas podemos hacer todo esto, podemos volver a los 5 hallazgos que expliqué antes del informe de la OCDE de 2013, y es que tenemos que encontrar una forma para cerrar esa diferencia, esa distancia entre los empleadores y los educadores. Tenemos que encontrar esa forma para ver cómo tiene que ser la educación, porque si no, igual que en otras áreas de la vida, si hay una inacción, creamos un vacío, y en la educación esto nos lleva a un vacío en el que la política educativa estará controlada por grandes poderes, por grandes empresas que tienen un gran interés en cómo quieren que sea la educación. Y las universidades, con lo que decías tú antes, por ejemplo, solo un cierto tipo de estudiantes podrán pasar por el circuito universitario para llegar a la educación superior, y la única forma en la que transformamos la educación es cerrar ese vacío con las personas de la sociedad, con los padres, con los líderes de las empresas, con las ONGs, llegando a esa narrativa para poder decir, bueno, ¿cómo vamos a cambiar esto? ¿Cómo vamos a cambiar la educación con los jóvenes para utilizar todo ese poder para empoderar a las personas en lugar de controlarlas? Porque haciendo esto, ellos cambiarán el mundo y lo harán a tiempo. Gracias. Robert, para ir terminando, otra cosa que nos preocupa a nosotros, estamos un poco quizás en el frente en cuanto a fomentar la innovación en las pequeñas y medianas empresas, es la brecha tecnológica. Estamos viendo que desafortunadamente esa brecha cada vez es más amplia, particularmente en las economías emergentes. Eso tiene todo que ver con educación, tiene que ver con innovación y con tecnología. En tu opinión, ¿qué se puede hacer para ir cerrando esa brecha tecnológica entre los que tienen acceso a la tecnología y los que no? ¿Es sobre cómo podemos traer la tecnología a la gente? Sí, en cierto modo sí. Tenemos ahora mismo una gran diferencia tecnológica entre las grandes empresas con una gran inversión y las que no lo han hecho. Así que ¿quién tiene que cerrar esta distancia? ¿Los gobiernos? ¿Quién tiene que conseguir esto? ¿Quién podrá conseguir esto? No sé si yo soy el adecuado para responder a esta pregunta.
For entrepreneurs is the lack of capital. Obviamente muchas veces falta capital para las pymes. I've seen many really He visto changing technology muchas tecnologías que pueden cambiar la tierra que no funcionaron en el mercado porque no tienen acceso al capital. and that to me Y is para mí barrier, esta es la mayor barrera kind of transformational change. con este cambio transformacional. Very, very quickly. Y esto puede pasar de forma muy rápida. Were available to those Si tuvieran capital disponible, que esto cambiaría. Y este tipo de empresas, We had about, at Vantage Point, we had about 45 companies. nosotros tenemos unas 45 empresas en nuestra cartera, en nuestro catálogo, y muchas tienen capacidad de generar un gran cambio. They were, Y no tienen competencia en el área en el que trabajan, we simply, for those particular companies, Y- were unable to get the kind of pero financing. no conseguimos la financiación que necesitaban para hacer lo que querían. They were proven Habían demostrado en el mercado que eran marketizables, pero aún así no consiguieron escalar. Y esto es una gran barrera, así que no sé cómo superar esa barrera. Gerardo, para concluir, y luego me interesa también la opinión final de Richard, pero INCIDE, que es uno de los coorganizadores de este evento, se ha caracterizado en los últimos años por haber implantado todo un sistema, toda una red por todo el país de viveros de empresas, de centros de innovación, cuyo objetivo principal en parte es también llevar esa transformación digital a las empresas que no tradicionalmente han sabido cómo hacerlo, ¿no? ¿Cuál es la clave del éxito que ha tenido INCIDE, en tu opinión? Bueno, yo creo que Cámara Granada ha presentado uno de esos proyectos que estamos esperando su resolución definitiva para instalar un proyecto de ese tipo en nuestra provincia. Yo creo que el éxito es la capilaridad. Yo creo que nosotros como Corporación de Derecho Público, como Cámara de Comercio, tener un organismo, tener la Fundación INCIDE, tenerla de la mano como elemento vertebrador y transmisor para llegar a esa última milla, yo creo que es muy importante. No renuncio a mi condición, como decía antes, de dirigente empresarial a nivel nacional de la pequeña y mediana empresa, y yo creo que esa coordinación con la Fundación INCIDE, con las cámaras de comercio, el reto fundamental que yo veo como empresario, y lo digo como empresario, es que todas esas grandes políticas que desde Cámara España se hacen, esas grandes herramientas que desde la Fundación INCIDE tienen, pueden llegar y puedan viajar a la última milla, puedan de verdad llegar a la empresa, al empresario con cara y hoja, al que levanta a la mañana la persiana, porque yo creo que ese sería el éxito de esas magníficas políticas que ponen de marcha los gobiernos y, por supuesto, las cámaras de comercio. No obvio tampoco la magnífica red cameral que tiene Cámara España en todas las provincias, por supuesto. Pero yo creo que ese sería el éxito, ¿no? Realmente esas grandes y magníficas políticas, llevarlas a la última milla. Perfecto. Y una última, ¿qué le dirías a un emprendedor que esté aquí hoy, que esté pensando montar una empresa? Empezamos con tu, Gerardo, esa es la última pregunta. Para mí, que eso es lo más bonito que pueda hacer en la vida, que no renuncie. Nosotros hacíamos muchas actividades, muchos programas, veo a Javier Jiménez, antiguo presidente de esta casa, que con mucho, me acuerdo de algún lema, que no se quede ninguna idea en un cajón. Cuánto talento hay, y lo creo. Creo que Granada es una tierra de talento y eso conlleva oportunidad. Pues yo lo que le digo a la persona que tenga pensado una idea, que no la guarde en el cajón. Porque hay una cosa que nos cuesta mucho trabajo cuando arrancamos un proyecto. Aquellos que tenemos compañías, que somos empresarios, yo soy un grupo familiar, nos reinventamos todos los días, y no siempre acertamos. Pero muchas veces ese inicio, yo recuerdo de yo arrancar muchos proyectos, y el inicio de la financiación del proyecto es complicado. En el mundo hay dinero, en el mundo hay gente que quiere invertir. La idea vale, la idea hay que probarla, testarla y que funcione. Pero realmente yo invito a que jamás dejéis la idea en el cajón,
y que las pongamos en marcha. Unas no funcionarán y otras no. Bobby, what would you say? The only thing I would say, I have 7 children. And Lo único que puedo decir es que yo tengo 7 hijos some kind of entrepreneur. y todos tienen alguna actividad empresarial de alguna forma u otra y todos son felices porque están creando cosas. Sienten que tienen el control Anything more empowering. y no hay nada más empoderador. You know, kind of one of the differences in the United States. En Estados Unidos, por ejemplo, Assume that everybody se asume wants to be an entrepreneur. que todo el mundo quiere ser empresario. Es parte de nuestra cultura. Things that are very destructive about American culture. Pero también hay cosas destructivas en la cultura americana. I think that that's one of the things that is really good. Pero esto es algo de lo bueno de los americanos. It's a democratic impulse. Es un empoderamiento democrático, es un impulso democrático que le da a la gente, que ofrece a la gente la oportunidad de creer en sí mismo, de controlar su propio destino. You know, I encourage everybody. Y por eso invito a todos los jóvenes, a que hagan algo en el mundo empresarial. States, En Estados Unidos, people don't hold it against you if you fail. la gente no te va a mirar mal si fracasas. People fail. Y mucha gente fracasa una y otra vez hasta que tienen éxito. Así que esta es una buena lección para nuestra vida. I think we need Yo considero que with education tenemos que trabajar más con la educación para promover el emprendedurismo en el proceso educativo mucho más pronto, mucho más temprano. Hace muchos años, cuando trabajé como consultor con el gobierno de Tony Blair, le dije, mira, en todos los institutos de secundaria deberían de tener una incubadora con el apoyo de la Cámara de Comercio, porque los adolescentes tienen ideas brillantes y podemos llevar algunas de esas ideas al mercado, aunque algunas fracasen, la mayoría fracasarán, pero su educación será fantástica al trabajar en esto. Y a lo mejor incluso luego pues no van a la universidad, pero a lo mejor abren una empresa. Y si funciona una de X, pues no solo va a tener éxito una persona, sino que luego van a emplear un montón de gente en la zona. Pueden emplear a 10, 20, 30 o 100 personas en su zona. and we need to start younger. And Así que tenemos que empezar desde lo más jóvenes posibles. No me da tiempo a hablar ahora de esto, pero, por ejemplo, cuando era director de colegio en la escuela primaria, I had children between the ages of 5 and tenían niños entre 5 y 11 años media companies, que dirigían they were doing su empresa. the retail businesses turned profit. Dirigían empresas que vendían, o sea, que al final conseguían miles de libras en breve. Expert support. Y lo que hicimos era que traímos expertos para trabajar con esos niños para lanzar esas ideas de negocio. Soon you activate Y cuanto antes activamos este potencial, más impactante va a ser el cambio que Muchísimas marque. gracias. Un aplauso para los participantes. Bueno, y mientras se levantan, aquí concluye este foro Granada Innova 2019. Gracias a todos por asistir. A partir de ahora hay mucho trabajo para preparar el siguiente. Y dos cosas. Lo primero, recuerden de dejar las petacas aquí en recepción y ojalá el siguiente foro sean ustedes también protagonistas. Gracias.